Hola Joaquín, te mando un saludo desde Ultrasonido Clínico y algo más, desde Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también algunas otras cosas sobre medicina de urgencia y algunas cosas también como de gestión y grandes proyectos, que es con lo que vamos a hablar esta semana. Nos encontramos ahora con Andrea Dreyfus. Saluda a la gente. Hola. Bueno, Andrea ha creado una ONG bastante innovadora, se podría decir, no hay nada parecido, se llama Ondas para Latinoamérica, donde enseñan en distintos países ultrasonido. Así que quédense para este video para que vean un poco más sobre esta linda iniciativa. Vamos con el video. Bueno, entonces Andrea, cuéntanos, tú, ¿cuál es tu background? ¿De dónde vienes? Soy peruana, nací y criada, y a los 19 años emigré a los Estados Unidos por una beca que me dieron, donde retomé la carrera de medicina. Igualito que en Chile, hice un año en Perú de medicina y luego lo retomé todo. Ya. Me entrené en los Estados Unidos en la escuela de medicina y luego me encantó lo que es urgencias. Hice 4 años de residencia de urgencias, un año de fellowship, y justo durante mi año de interna, el primer año de residencia, me di cuenta que quería tratar de relacionarme nuevamente con mi país, Perú. Entonces me vine a Perú a pasar vacaciones y mandé un correo electrónico busqué Emergencias Perú a ver quién existe. Y me di con la sorpresa que había una sociedad, porque Emergencias, similar que Chile, no es tan antigua en el Perú. Y me reuní con en ese entonces me encargado de la sociedad y le dije, hey, ¿cómo me involucro? Y me dijo, ¿sabes qué? En un par de meses vamos a estar en el Congreso Nacional, ¿por qué no nos apoyas con un taller? Y dije, ¿taller de qué? Y al mismo tiempo me di cuenta, y esto ha sido como un poco de suerte, que el Ministerio de Salud había aprobado una ley donde cada hospital de tercer y cuarto Mario tenía que tener una máquina de ultrasonido. No sé por qué aplicaron esa ley, pero la aplicaron. Y con eso, lo que me habían comentado muchos urgenciólogos es que no vino conocimiento y muchas de las máquinas de ultrasonido estaban con telaraña. Claro. Entonces dije, ¿por qué no enseñamos un curso de ultrasonido en el Congreso a ver qué tanto enganche hay? Y tuve mucho apoyo de la gente en mi residencia de Highlands, sobre todo el doctor Arun Nadev. Viajamos, enseñamos y fue un curso muy bonito porque el hambre que existía y la falta de conocimiento del ultrasonido, pero mucho conocimiento de medicina, sabíamos que esto era un lugar que esto podía aprender mucho. Formamos una relación con un hospital similar al mío de residencia en Estados Unidos, público, con residentes en el Hospital 2 de Mayo. Y inicialmente solo, mientras que yo era residente, creamos pasantías. Residentes de Estados Unidos venían a hacer una rotación de ultrasonido de emergencia al 2 de Mayo y viceversa, residentes del 2 de Mayo se iban para los Estados Unidos. Cuando yo me estoy graduando de la residencia, que son 4 años, dije, ¿qué? Lo vi es ultrasonido. Obviamente es lo que me apasiona y creo que puedo quizás dar mi granito de revolucionar el mundo en el manejo del paciente de urgencias. Creé un currículo y un plan de hacer el primer fellowship de ultrasonido en el Perú. Y cuando vi a hacer mis entrevistas de fellowship en los Estados Unidos, vine con, soy paquete. Claro, Me toman, este me apoyan. Y bueno, me quedé en mi alma mater Highland y ese año logramos, fue un poco, la currícula se dio al cabo y luego en ese entonces el primer teleultrasonido portátil de Tilex en ese entonces te da a conocer el REACT. Y me acuerdo muy claramente que en la primera propaganda que ellos tenían a alguien que parecía en una zona rural, quizás en un país de África, que venía y no sabía qué estaba viendo y llama a alguien. Y yo le pregunté a mi mentor, ¿tú conoces a la gente de Philips? Porque sabes si han utilizado esto en una zona fuera de Estados Unidos. Y me dijo, bueno, te contacto. Les preguntamos y dijeron, no, en verdad no lo hemos usado. Y fuimos con un propósito, ¿quieren usarlo? Porque tenemos la oportunidad de hacerlo en este primer proyecto. Y bueno, nos apoyaron ese primer año, que fue genial. Entonces, tanto teníamos ya el contacto de trabajar años con este hospital. Los residentes eligieron a los fellows que iban a hacer ese año, que son asistentes que ya les amaban enseñar. Teníamos las máquinas que nos permitían no solo enseñar en ese momento, pero cuando yo me iba lejos. Claro, puedes seguir igual haciendo docencia no presencial. Y eso es como que lo clave. Y al mismo tiempo ahí lo que nos faltaba es quién va a hacer la revisión de calidad.
En ese entonces la revisión de calidad no existía, estamos hablando de 6 años, Pre-pandemia. pre-pandemia, no existía la manera de hacerlo. Entonces tratamos de primero el Google Drive, donde la gente subía los fellows subían las imágenes y lo hicimos en 2 meses, pero demoraba. Y en ese entonces el colega Ben Smith, que también es urgenciólogo, pero también sabe mucho de software, crea el Sonoclipper y somos sus beta users, donde empezamos como que a darle más feedback y todo. Entonces, tenemos ya una manera de poner las imágenes y la otra cosa es cómo vamos a usar las revisiones de imágenes virtuales mensualmente y existía esta cosa llamada Zoom, que ahora todo el mundo conoce, pero entonces nadie conocía. Fuimos uno de los pioneros de Zoom y así comenzamos. Bueno, súper interesante la historia. Entonces, así como que partió el semillero en Perú, ¿no es cierto? Sí. Y claro, todo esto por el viaje que tuviste y viste la necesidad. Y igual es curioso porque ese caso acá en Chile también ocurre en muchos hospitales. Ahora es menos porque se ha ido popularizando más ultrasonido como en todo el mundo, pero hay muchos lugares donde acá en Chile por ley todos los hospitales tienen que tener un ecógrafo para la evaluación materno-fetal. Okay. Entonces muchas veces ese equipo se ocupaba poco porque No siempre seguía, claro, y no siempre había alguien y el eco quedaba ahí abandonado. Y en la urgencia no se ocupaba. Entonces, claro, con el tiempo también se fue creando la necesidad y así ha tenido cada vez como más uso y más médicos generales lo están ocupando también porque, como tú decías, claro, igual es como un poco, sobre todo si uno estudia y está más al día en las cosas de medicina y sobre todo una residencia de emergencia, uno sabe que el ultrasonido es una herramienta que hay que ocupar sí o sí, que cambia mucho el pronóstico de algunos pacientes. Entonces es como muy frustrante tenerlo, Y no con telarañas, no da, y no saber cómo ocuparlo y que no haya alguien como que sea un champion, ¿no es cierto? Un líder que te puede decir ya, si se ocupa, empezamos a ocuparlo y vamos. Entonces, es súper interesante. Lo que te quería preguntar, tú que, como estás contando que también está el plan de ir a otros países, tú una visión más global de cómo está el ultrasonido en Sudamérica. ¿Qué te parece que cómo está hasta ahora? Bueno, no tengo acceso a todos los países, obviamente, pero con Ondas en Latinoamérica, creo que fue a partir del 3er año que empezamos a expandir, a buscar otros contactos. Y siempre creo que la parte clave es tener el campeón que está adentro, que dice, veo las conexiones. Tanto, no solo los residentes que tengo acceso y es la energía para mis pacientes, pero también el apoyo de alguien quizás en la administración de tu hospital o en la universidad que diga, valo por esto y vamos a moverlo para adelante. En Costa Rica, por ejemplo, que la residencia es solo una, y ahí estamos trabajando, es más controlable porque tú sabes que la calidad, si ya tengo 2 graduados y uno que estamos formando, sé que los residentes de Costa Rica lo están teniendo, porque solo hay una. En Perú es un poco diferente y creo que es también lo que he entendido un poquito en Chile, hay más residencias. Claro. Y no tienes campeones en cada residencia. Entonces, en Perú, después del tiempo nos dimos cuenta que quedarnos solo en un hospital no es justo. Y es más, fue eso solo el hospital. No es sustentable, porque no es la única residencia que forma. Y bueno, somos muy también centristas, ¿no? Es en Lima, Santiago, hay el resto del país. Entonces, nuestros colegas peruanos crearon un electivo inicialmente para residentes de otras zonas o de otros hospitales. Inicialmente eran rurales para que vengan a rotar y aprendan. Y luego nos dimos cuenta, ok, eso es genial, es semillita, pero eso quizás hasta nos da un buen paso a ver quién puede ser nuestro futuro campeón en ese lugar. Claro. Y fue el doctor Parro que estuvo acá, que dijo, Andrea, el primero, tenemos que entrenar a este colega Ítalo en Loaiza. Él es una chispita y si lo entrenamos yo creo que Loaiza puede despegar. Y lo hicimos el 3er año y hecho y dicho, el hospital Loaiza en Lima ahora es el único que tiene la división de ultrasonido, ¿verdad? En Perú, ¿cuántas residencias hay con un grupo de ultrasonido dedicado que hacen docencia de ultrasonido a sus residentes? Digo, más formadas es el Loaiza y el 2 de mayo, sin embargo hemos expandido a 2 más, el Hospital Cayetano Heredia y también Hipólito Unanue. Y uno más en Cusco. En Cusco formamos a un fellow hace un par de años, el doctor Marco Guillén, que es también una chispita. En ese entonces él no tenía residencia, pero estaba tratando de implementar la residencia y fue la primera residencia en Perú que se crea con un currículo integrado de ultrasonido desde el 1er año. El doctor Guillén ya no se encuentra en Cusco, sin embargo, sus residentes que han estado aprendiendo ultrasonido los 3 años. Sí, o sea, dejó igual la semilla plantada para que se mantenga sustentable. Exacto, y ahora la idea es tratar de identificar al futuro campeón, ¿verdad? Y esa es un poquito la visión que vimos reproducible en el Perú, que ahora estamos tratando de reproducirla lentamente en otros países. Entonces estamos
En Ecuador también es el mismo. Hay muchas residencias y el ultrasonido no es utilizado mucho. Y estamos comenzando con un hospital tratando de expandir. Todo este crecimiento en Perú, ¿cuántos años fue? ¿De cuándo partió esto? ¿El 2010? Estamos hablando de como 5 o 6 años. Bueno, depende. Si hablas del fellowship mismo, estamos hablando de hace como 5 años Ya. pico. Entonces igual es un crecimiento muy exponencial Sí. lo que han tenido. Porque si eliges a la gente con chiquita, que sé que las conocen, y esto crece rápido, porque no es cuestión de, es mi trabajo, es mi pasión, ¿verdad? Y lo crees. Y si estás trabajando con residentes, eso Claro, te hace constancia. claro, es como la materia prima para que finalmente esto florezca bien. Y si Oye. estás trabajando también con otros asistentes que Claro. miran y dicen, uy, y a mí lo que me encanta es que el residente les ponen a los asistentes de que no saben un poquito en vergüenza. Y luego el asistente dice, uy, Pues no quiero aprender esto. tengo que aprender Claro. esto. Y con respecto a lo mismo, ya, tú me contaste igual, estando en Costa Rica, ¿no es cierto?, en Ecuador ahora. Si por ejemplo alguien de algún país donde Ondas no está todavía, te quiere contactar, ¿qué requisitos tiene que tener el lugar y cómo te pueden contactar? Bueno, un poquito el perfil que hemos creado es alguien que ya se ha graduado de urgencias. O sea, ya tienes que tener conocimiento. Pero solo para urgenciólogos. Por ahora sí. No estoy diciendo que no vamos a empezar Claro. otras cosas, pero ahora sí tenemos que ser un poquito selectivos que ya tienen el mismo conocimiento que nosotros hemos tenido. Alguien que trabaje con residentes y que tenga una pasión por continuar trabajando con residentes y enseñar. Y que también no tienes que tener todo el conocimiento de UPA, no es necesario porque sé que muchas veces no ha sido accesible, pero tienes que tener un interés y la pasión. Claro. Porque nuestro fellowship es un poco inusual. No es el fellowship que vas conmigo un año y de ahí, chao, 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 bueno, te damos tu diploma, qué sé yo. Es el fellowship que estamos tratando de crecer la familia de Freaky y de Ultra, que le hemos puesto acá. O sea, la gente que graduamos, son la gente que luego va a continuar graduando a más fellows internamente. Sí. O sea, en el Perú yo ya no hago, me encanta ir, pero no hago mucho porque ya tenemos casi 30, en enero vamos a tener 30 graduados del Perú. Eso ya está corriendo por sí solo y nos da tiempo a nosotros, a David Martin y a mí, a pensar de una manera más global en cómo podemos apoyar a aquellos países o a aquellos hospitales que todavía están más en el inicio, ¿no? Claro, nosotros tenemos un fellow que ya lleva 2 años, vamos ya con el tercer alumno, y claro, o sea, mucha gente puede creer, y el programa nuestro va en completa sintonía con lo que hace usted, porque muchos pueden creer que hacer un fellowship de ultrasonido, la gente que no está en Estados Unidos, donde esto ya lleva harto tiempo, pero Ajá. en Sudamérica, puede creer que hacer un fellowship es como me van a enseñar a ocupar ultrasonido, y eso no es, porque supuestamente ocupar ultrasonido es competencia de la residencia. Debería. El fellowship, las herramientas que te entregan son cómo poder administrar tu equipo de ultrasonido, o sea, no el equipo, sino que el grupo humano dentro del servicio, con lo que tiene que ver con la mantención del equipo, la compra de equipo, ¿no es cierto?, que haya retorno de la inversión para poder comprar más máquinas, además de eso la parte educacional, que es fundamental, y después cómo poder manejar bien esta organización humana, para que después una persona que yo entrene, si es de otro hospital, se va a su otro hospital y ahí va a ser un líder y va a montar toda esta cultura de ultrasonido en urgencia y se va propagando así en Y el distintos lugares. componente que yo le aumentaría a eso, que recién hemos llegado en los últimos años probablemente porque demora madurez, es la investigación. Claro. Porque creo que eso va con... Crear nuevas aplicaciones. Exacto, y va con el liderazgo. Y ni siquiera solo nuevas aplicaciones, pero yo digo, hay manejos del paciente de urgencias que en Latinoamérica, a diferencia de los libros que se publican siempre al norte, simplemente no tenemos un tomógrafo accesible, no tenemos quizás las especialidades accesibles, o también tenemos las patologías diferentes. Claro. Y ustedes que ven eso y que mantienen eso, creo que son los más ideales profesores al resto de Latinoamérica que escuchen a gente Claro. que trabaja en una situación diferente. Con respecto a lo mismo, entrando un poquito más en detalle en el fellowship de Ondas. Esto es completamente online, es semipresencial, ¿cómo funciona? Funciona, no tenemos componente online como pregrabado, aunque hay alguno, pero eso no es parte del currículo. Funciona con 2 semanas que comenzamos en Lima, porque ahí tenemos ya casi O sea, 30 la gente graduados. de cualquier otro país que esté en esto tiene que viajar a Lima. Tenemos 2 semanas en enero normalmente donde toda la familia Ondas se reúne en Lima. Y pasamos 2 semanas haciendo las clases presenciales y luego en las tardes normalmente nos dividimos entre tantos directores que hay. Escanear normalmente es un fellow a un director, o sea, es así de individual, 3-4 horas escaneando, haciendo procedimientos en los diferentes hospitales que estamos en el Perú. Luego de esas 2 semanas, cada fellow les damos un equipo que permita hacer teleultrasonido. Obviamente nuestros equipos en Perú o ya en México, en Zacatecas, que han estado ya un poquito más de tiempo, el mismo Costa Rica, en San José, que tienen un director ahí mismo ya graduado,
probablemente usen el ultrasonido menos frecuente que quizás un fellow en Ecuador, que es nuevo. Claro, y que está solo, nada más, Está solo o sola, exacto. Y dicen, pucha, no me acuerdo, creo que veo, no sé, un acceso, pero no estoy segura. En el WhatsApp, llama de los miles de directores que tenemos, no miles, pero tenemos unos 15, y uno de los 15, y somos urgenciólogos, no dormimos a veces en la noche igual, Y Puede cambio sal- horario y todo es mucho más fácil. puede saltar en la llamada. Entonces es muy fluido y me encanta, bueno, eso es un componente. Me encanta porque todos nuestros fellows, después de las 2 semanas, tienen las máquinas y luego van a los hospitales. La expectativa es que pasen 3 días a la semana donde solo escanean por 4 horas. No estás trabajando, no es que escaneas mientras trabajas clínicamente, que es mi propósito acá es escanear Claro, tiempo completamente dedicado. para practicar, pero sabes que demora tiempo en hacer todo esto. Claro, para eso van a decir también, igual como que tu jefatura de servicio Tiene de que acuerdo tener- con eso. Tiene que apostar en eso, o sea, no es una cosa individual, ¿verdad? Porque si no, si él dice no y este está ahí solo usando el sonido trabajando, y tiene que haber ese entendimiento. Luego de eso, la expectativa es que el fellow suba todas esas imágenes que ha capturado semanalmente para nuestras reuniones semanales que pasan, ahorita es todos los martes, nos reunimos los 12 fellows de los 4 países con más o menos 3 o 4 directores que nos conectamos, y los directores de cada sesión, antes de esa reunión, marcan cuáles son los videos que creen que debemos compartir como grupo. Inicialmente veíamos todos cuando éramos 12, Claro, sí, pero pero ahora somos con el espacio que tiene, claro. entonces, hay como sesiones que, por ejemplo, el Grupo Perú hace su propia sesión los sábados, pero ahí se reúnen en la sesión global los martes. Entonces, una vez que estamos en el martes y estamos haciendo esas sesiones, hay 2 expectativas. Una es revisar las imágenes en conjuntos y aprender de ellas, y la otra es revisión de artículos. Entonces, hay un tema que se habla en la semana, ahorita estamos en sección bloqueos, por ejemplo, y creo que la semana pasada hicimos el PEN. Entonces, el director o la directora elige 2 o 3 artículos relacionados al PEN, buenos y malos, para también tratar de fomentar un poco, quedarnos al día de la literatura y al mismo tiempo saber qué es literatura buena y qué es literatura Claro. basura. Claro, igual es importante ser un aspecto crítico, porque claro, finalmente como está esta carrera de publicar lo que sea, Exacto, y existe mucho, ¿no? Y creo que a veces, como comentaba antes, muchas veces la Escuela de Medicina en Latinoamérica no nos da el tiempo de realmente aprender, inclusive la Escuela de Medicina de Estados Unidos, creo, de ser muy crítico con lo que se explica. Y un médico vamos a continuar aprendiendo, no es que somos médicos y ya sabemos todo. Entonces tratamos de trabajar juntos en eso, y de ahí salen chispitas como, y entonces si este estudio no está bueno, ¿cómo harías el estudio? Y te das cuenta que en el mundo del ultrasonido muchos de los estudios son casos serios, sí, sí. que todavía no son prospectivos y qué sé yo. Entonces la idea en pensar, y eso es un poquito en ondas, nos hemos quedado un poco en casos serios, pero ya con la idea y hemos tratado de pensar más prospectivamente y crear literatura que no existe, patologías que no estén descritas buenamente. Y bueno, hacemos este plan por un año. Normalmente, inicialmente el fellow peruano venía a pasar tiempo conmigo en Estados Unidos y yo venía a pasar el tiempo acá. En el Perú yo para pasar tiempo voy porque me gusta, pero no es que es necesario porque ya hay gente que está entre Claro, o sea, ya con 3, 4 residencias andando. Exacto. Pero en Ecuador, en partes de México, en Costa Rica, sí hacemos un poquito más ese intercambio porque todavía están como que más temprano. Y también tratamos de apoyarlos en todo que es también desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo, una de nuestras fellows graduadas va a presentar en ACEP, uno de los fellows pasados ha presentado en AIUM. Ahorita tenemos fellows que han venido acá a Conceptos a enseñar durante el curso de ultrasonido. Y No te ven manteniendo como vitrina en esta conferencia. Y entonces es un poquito, la idea es crear un líder que va a ser el campeón de esta zona. Claro, sí. Es como una jugada súper como bien pensada, porque si tú tratas como estar a cargo de todo, es imposible en el tiempo, y sobre todo se empieza a expandirse más, entonces eso igual tendría un fin. Es crear líderes que puedan hacer, yo siempre, no me acuerdo cómo es ese quote, pero es como que y los líderes buenos son los que eventualmente crean, los mentores buenos son los que crean líderes que eventualmente van a robarle el trabajo. Y eso es todo mi pelo, eventualmente me roban el trabajo. No, es que finalmente si todo uno no puede tampoco, después hay como tantos proyectos que hacer que es imposible estar metido en todo. Oye, y para ir terminando, siendo tú como yo creo que la persona que tiene como la visión completa de lo que ocurre tanto en el mundo como más desarrollado de ultrasonido como Estados Unidos y Norteamérica,
y también tiene una visión mucho más de lo que ocurre en Sudamérica, donde para empezar los pacientes son distintos y el sistema de salud es completamente distinto. Completamente. ¿Cómo ves tú que de aquí a unos 10, 15 años, cómo ves como los pasos que debería seguir como Sudamérica? Mira, yo Con tampoco respecto soy, a lo- no soy una persona que debería ser, pero lo que a mí me encantaría, y creo que lo hemos formado pequeñito en Ondas, y me encanta que haberte conocido a ti en esta conferencia, es creo que con tantos líderes que se están formando de diferentes maneras, que les apasiona el ultrasonido, que creen en el ultrasonido y porque sabemos que podemos hacer, yo creo que sí, trabajar como un network de Latinoamérica, donde realmente yo creo podemos darle voz e interés e investigación a problemas que quizás ni en Norteamérica no lo han pensado. Porque como ustedes, yo les digo, o sea, el tomógrafo no es accesible en muchos Sí, lugares. bueno, Rayos X de hecho, por buena- ejemplo, en mi hospital ni siquiera tenemos radiografía portátil. Exacto. Entonces, todas las líneas, todos los procedimientos se revisan o realmente visión clínicas que hubiese ya un neumotógrafo a tomar la radiografía, no hay opción, o sea, es Exacto. ecógrafo nada. Exacto. Entonces, y por ejemplo, yo he desarrollado mucho más mi habilidad de hacer ultrasonido intestinal y apendicitis solo por mi trabajo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos en la tomografía sí, ningún inclusive especialista en ultrasonido te diría que hay muchos que ni saben hacerlo porque O sea, acá pasa lo mismo también. En Santiago, donde hay tomografía en todos los hospitales, tampoco. O sea, finalmente, de hecho, uno, cuando tiene un paciente con sospecha de apendicitis, es va clínico. finalmente, o sea, claro, pero después cuando uno decide la imagen, no pasa por la tomografía, pasa directamente al escáner porque me da tiro toda la información. Pero si no lo tuviera, lo tiene que trasladar al paciente, es otra historia. O en el Perú, que realmente solía ser un diagnóstico clínico, o sea, realmente la tomografía siento, quiero, pero ahora si les damos esto y te puede ayudar el pre-positive o te cambia, pueden realmente, yo creo que cambiar un poquito el algoritmo en aquellos lugares y quizás hasta diría en aquellos lugares en Norteamérica donde radiamos demasiado. Sí, sí. Porque- Es finalmente es como la vuelta a la moneda. Exacto. Es como que si tú puedes ayudarte desde un principio a bajar lo que decimos el peso cognitivo y tratar de reducir tus chances de qué va a ser o qué no va a ser. Claro. Y yo creo que los latinoamericanos tenemos esa posibilidad porque tenemos que ser un poquito innovadores por la falta de recursos y por la cantidad de pacientes. Claro, que finalmente lo que más ayuda es la creatividad. Pues, sí. Exacto. Claro, y igual es curioso porque también yo he pensado harto que el ultrasonido como que ha despegado tanto con medicina de urgencia por esto mismo, porque Claro. no hay muchos recursos, muchos pacientes, una demanda muy alta, y eso igual obliga a que la gente sea innovadora y se mete dentro de este ultrasonido y el despegue que tuvo. Si te digo, por ejemplo, el doctor Farro, que lo has conocido, me mandó un mensajito la semana pasada porque tuvieron una paciente que vino con ¿cómo dicen? Carga eléctrica, estaba como que fibrilando, pero Ah, muy, muy alta, pero estaba hemodinámicamente estable o pseudoestable. Le dieron lidocaína, miodarona, todo, y no la pudieron, le hicieron hasta electricidad y no la pudieron porque estaba hablando, y le hicieron el celular. Exacto. Y te digo, eso en los Estados Unidos no es común. Yo sé que lo publican y hacen pensar que todo lo hacen. No lo hacen. Y acá es la realidad. O sea que bueno, y vamos a hacerlo y hay campo para innovar. Y lo mismo, publicaron hace poquito también de casos serios donde hicieron el manejo del dolor visceral por el bloqueo erectoespinal del 2 de mayo. Sí, está súper de moda. Exacto. Y eso también. Y no lo hace todo el mundo. Ya es relativamente nuevo, es una indicación nueva, es el primer caso serie dentro de una sala de emergencia que lo hacen para el dolor biliar cólico, ¿no? Entonces, realmente creo que a veces nosotros vemos muy para arriba, pero creo que ahora estamos en el lugar clásico para mirar entre nosotros y Claro. Estamos Con este punto de inflexión donde probablemente empezamos a conversar entre varios países. Por ejemplo, yo tampoco sabía lo que ocurría en otros lugares hasta conocerte a ti. Igual había escuchado un poco el 2 de mayo, pero tampoco no tenía idea que habían varios programas que ya estaban andando en Perú con ultrasonido. Entonces, me encuentro como que estamos justo en el momento de masa suficiente como para poder hacer cosas en conjunto, que Sí. es súper interesante. Sí, y la idea quizás sería poner más empuje, más educación, tratar de poner un poco más presión, cambiar la currícula, que sea una currícula inclusive inicialmente por programa, luego quizás nacional de la urgencia, e incorporar el ultrasonido, sobre todo en lugares donde no tienes acceso a tomógrafo o rayos X, que esté ahí metido, y las competencias, que lo hemos hablado antes, las competencias para qué reciente, qué es lo que tienen que aprender, porque lo que ellos entienden en la mayoría de los lugares, en ese documento escrito solo dice FAS, Claro. y nada más. Claro, muy detallado. Y para terminar ya, la última duda que tenía. Tiempo atrás conversé con otro director de un fellowship, de Stephen Alfred, y él me contaba que no tenía su opinión antes, pero después igual como que me hizo sentido que como las competencias de un especialista en medicina de urgencia en ultrasonido va a depender mucho del lugar donde esté, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, acá en Chile, nosotros no vemos pacientes obstétricos, ¿ya? No en todos lados se ven pacientes pediátricos. En el centro donde trabajo recién estamos empezando a ver igual que ortopedia. Entonces, igual ahí, claro, yo estoy ocupando un poco más ultrasonido de eso, pero no lo suficiente como quisiera. Entonces, claro, una repente dice, chuta, si yo nunca voy a ver esto, ¿vale la pena enseñárselo a un fellow? Ya, ustedes, como tienen muchos países que están abarcando, ¿no es Diferentes cierto? lugares. Y diferentes realidades, además, ¿qué aproximación tienen a eso? Somos un poquito como muy típico urgenciólogo, que es como improvisamos. ¿Y por qué digo improvisamos? Tenemos un currículo esqueleto que es fuerte, vertebral, que va a ser corazón, pulmón, eso Lo que vamos a ocupar en todos Y lados. cuando hablamos de, por ejemplo, el ultrasonido endocavitario, hasta ahora no he tenido ningún fellow en los países que he mencionado que tiene acceso a endocavitario. Yo hago endocavitario bastante en los Estados Unidos. No todos los programas de Estados Unidos lo Claro. hacen, a pesar de que hablan de... Yo hago transesofagástrico, por ejemplo, y ahora tengo 2 programas, el 2 de mayo más que nada, que tiene acceso. Entonces, les enseño, trato de como individualizarme de esa manera, pero en ejemplo de eso, por ejemplo, cuando tuvimos un fellow en Iquitos, que empezó a haber mucho dengue, o un fellow en Fusco, que había mucho equinococos y venían más pediatras para ellos, incorporamos. Entonces dejamos como un mes al final del fellowship donde la currícula Y cambia toda la realidad. cambiamos un poquito de dónde estamos. Claro, pero igual nosotros somos súper buenos para ir innovando y cambiando sobre la marcha. Vamos a aprender esto. Yo no he visto esto. Y a veces, muchas veces, por ejemplo, yo digo, honestamente, había un fellow en México que le gusta mucho de tiro. Si yo dije, oye, en verdad, yo no conozco mucho eso, pero me encantaría aprender. ¿Por qué no tú, que estás haciendo? Y eso es lo que es, ¿verdad? Les daba Y luego tomarlo y después buscar como qué nicho tendría eso entre medicina de urgencia y sale una nueva aplicación. Perfecto. Entonces es un poquito, ok, yo no sé lo que no sé, enséñame o averigüémoslo juntos. Claro. Súper buena la entrevista, un proyecto súper interesante para la gente de otros países que ve mi canal. Si quieren saber más del proyecto Ondas, acá abajo en el box de los comentarios voy a dejar la página web que pronto va a estar en español, así que mientras tanto la pueden ver en inglés. Y paso el aviso también que nosotros acá en la Universidad donde trabajo también tenemos un fellowship, así que si algún especialista en medicina de urgencia acá de Chile quisiera postular, bienvenido está para que pueda ser el siguiente líder de ultrasonido en su programa o en su hospital. Así que todo bienvenido, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal, seguirnos en Patreon y nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.